Ante todo, buenas tardes jóvenes y señoritas. El día de hoy trabajaremos un tema muy importante y muy interesante para nosotros. ¿De acuerdo? Bien, antes de tocar con el tema referido, vamos a observar este pequeño texto, ¿no? ¿Qué tiene, qué no tiene o qué le falta? ¿De acuerdo? Vamos a empezar leyendo. Dice, el, fen- el fenómeno del niño ocurre cada cierto tiempo en las costas del Perú. Las aguas frías de la costa se calientan mucho. La corriente ecuatorial cálida se desvía en su curso. El fenómeno de El Niño provoca muchas alteraciones en el clima, como las lluvias torrenciales. Debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. Bueno, al leer este texto, ustedes se han dado cuenta que le falta al texto. A ver. Uno, como bien dice aquí la señorita, hay que conectar las ideas. Exacto. Nosotros tenemos que aprender a conectar ideas, porque acá solo vemos proposiciones o enunciados, pero no vemos que hay alguna conexión, ¿no es cierto?, en cuanto a las ideas. Entonces, y nosotros para poder conectar o enlazar ideas, nosotros tenemos que utilizar los conectores lógicos. Muy bien, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar exactamente los conectores lógicos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, mi nombre es Antonio Rodríguez. Soy policía y mi trabajo consiste en proteger a la ciudadanía a fin de conservar el orden y la ley. También tengo una especialidad. Soy policía de turismo, es decir, brindo seguridad a todos los extranjeros que visitan nuestro país. Tú te das cuenta que en este pequeño texto estamos observando pequeños conectores que están resaltados, ¿sí? Con color rojito. Entonces, eso quiere decir que esos pequeños conectores nos sirven ¿para qué? Para enlazar, especificar o dar sentido al texto. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que las palabras que sirven para unir las ideas de un texto se llaman conectores, ¿sí? Conectores lógicos. Muy bien, entonces continuamos hablando acerca de su definición. Dice, ¿qué son los conectores? Bien, sabemos que son palabras o expresiones que vamos a utilizar para enlazar ideas, ¿no? Y para tener como resultado un texto coherente, un texto con sentido, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice, ¿qué función cumplen los conectores? Sabemos que los conectores van a relacionar, ¿sí? Lo que va a decir y lo que ha dicho antes el enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué función cumplen? Relacionar. ¿Sí? Relacionar los enunciados. Muy bien. Continuamos. Tú sabes muy bien que va a existir distintos tipos de conectores. En este caso, vamos a tener conectores de adición, ¿sí? Conectores de secuencia, conectores de equivalencia, finalidad y más adelante les voy a indicar cuáles más, ¿sí? Sabemos que los conectores de adición me van a añadir una idea. De secuencia me van a indicar cierto orden en las ideas. La equivalencia van a explicar en otras palabras lo que se dice. Y finalidad pues van a indicar un propósito, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos los distintos tipos de conectores de adición. ¿Sí? Dice, nosotros los que podemos utilizar en un texto pueden ser, ¿no? También, asimismo, igualmente, además, más aún, aparte de ello, ¿sí? Entonces, todos estos conectores nosotros podemos utilizar en un texto, ¿no? Y no vamos a utilizar por utilizar, tenemos que darle sentido, ¿no? Saber dónde colocar cada conector, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplito. Dice, tengo que exponer a la siguiente hora. Además, debo organizar todos los materiales. Entonces ahí te das cuenta, estamos utilizando un conector de adición, ¿verdad? Muy bien, vamos por el siguiente conector, el conector de contraste, ¿sí? ¿Cuáles son? Pero, en cambio, al contrario, sin embargo, si no, a pesar de que y no obstante. Como aquí tenemos el ejemplo. Mariana prefiere leer sola, en cambio, sus amigos prefieren hacerlo en grupo. Entonces ahí tenemos un ejemplo
con un conector de contraste, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente, con los conectores de secuencia. Primero, luego. Dijimos que los conectores de secuencia indican orden. Primero, luego, después, finalmente, más adelante, a continuación. Esos conectores nosotros los podemos utilizar, ¿no?, correctamente en un texto, como tenemos en el ejemplo. Primero, dibujaré la plaza. Luego, el monumento. Me está dando un orden, ¿no? Me está indicando el orden que voy a seguir. Muy bien. Los conectores lógicos, dice que son palabras que me van a permitir, como ya les indiqué, unir las ideas al interior de un texto, como ya les dije, ¿sí? Bien. Ahora, aquí nosotros vamos a encontrar distintos ejemplos. Dice, ¿no? Observa estas dos oraciones del texto. La corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso, ¿sí? Las aguas frías de la costa se calientan mucho. ¿Cómo nosotros podemos conectar estas dos oraciones? Así, ¿no? Con un pequeño conector. Dice, las aguas frías de la costa se calientan mucho. ¿Por qué? Porque la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso, ¿sí? Entonces, en esta oración o en estas oraciones hemos utilizado el conector de causa, que me indica que la segunda parte de la oración es la causa de la primera. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces. Dice, ¿qué conector podemos usar para unir estas oraciones? Otro ejemplito, ¿no? Dice, el fenómeno de El Niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales. Abajo tenemos otra oración. Debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. ¿Qué conector nosotros podemos utilizar para unir o para enlazar estas dos oraciones? Dice, el fenómeno del Niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales. ¿Te das cuenta que en la segunda oración me está indicando que yo tengo que seguir algunas recomendaciones? Entonces, para yo poder enlazar los dos enunciados, tengo que utilizar un conector de consecuencia, ¿no? Que me va a indicar, por lo tanto, debemos seguir las recomendaciones de defensa civil, ¿sí? Muy bien, hijos. Entonces, el siguiente dice, ¿qué conectores emplearías para completar las oraciones? Dice, ¿no? En primer lugar, se fríe la cebolla, luego se agrega el tomate, ¿no? Acá estamos utilizando un conector de secuencia que me indica un orden. En el otro también tenemos, en el otro ejemplo dice, el verano es divertido, voy a la playa todos los días, además puedo comer muchos helados. Ahí estoy utilizando un conector de adición. Muy bien, hijos, ¿sí? También aquí tenemos otros conectores lógicos, ¿no? De finalidad y de equivalencia. Dice, con el fin de salir en televisión, Francisco se inscribió en un curso de talentos, ¿no? Ahí estamos observando un conector de finalidad, ¿sí? El siguiente tenemos, ¿no? Como conector de equivalencia. Dice, el Perú es un país pluricultural, es decir, en él coexisten muchas culturas distintas. Entonces aquí estamos utilizando un conector de equivalencia que me aclara un término en otras palabras que signifiquen lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con esto, hijos, estamos terminando de explicar los distintos tipos de conectores. Sabes muy bien que es muy importante saber utilizarlo y en qué momento utilizarlo, porque si también nosotros saturamos bastante los conectores, no va a sonar bien, ¿sí? Muy bien, hijos, entonces a continuación vamos a trabajar las actividades de su guía de razonamiento verbal. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme a mi WhatsApp. Yo voy a estar presta para apoyarlos. Bendiciones, hijos.